Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, la sección 8. La sección 8 nos dice así: el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, que era la lengua del pueblo de Dios desde tiempos muy antiguos, y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era un idioma muy conocido por todas las naciones de aquel entonces. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo directamente inspirados por Dios y conservados puros en todos los tiempos por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Por esta razón, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe apelar a ellos. El pueblo de Dios tiene derecho a las Escrituras y también tiene interés en ellas. Es más, se le ha ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Pero como los idiomas originales de las Escrituras no son conocidos por todo el pueblo de Dios, estas deben traducirse al idioma vernáculo de toda nación en donde lleguen. Esto tiene como finalidad que la palabra de Dios more abundantemente en todos, para que adoren a Dios de manera aceptable y para que tengan esperanza mediante la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras. La primera parte de esta sección nos dice: el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, que era la lengua del pueblo de Dios desde tiempos muy antiguos, y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era un idioma muy conocido por todas las naciones de aquel entonces. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo directamente inspirados por Dios y conservados puros en todos los tiempos por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Un texto bíblico que apoya esta declaración es Mateo 5:18, que nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿cómo sabemos que son auténticos los textos que tenemos hoy? Primero, por los manuscritos antiguos. El manuscrito hebreo más antiguo data del 9 o 10 siglo. El manuscrito griego más antiguo es del 4 al 6. Centenares de estos han sido comparados por escolares eminentes al formar el texto moderno de los testamentos hebreo y griego. Las diferencias que se han encontrado son de poca importancia y de esta manera queda establecida la integridad del nuestro en la esencia. Y segundo, las citas de las Escrituras apostólicas halladas en los escritos de los cristianos primitivos son tan numerosas que pudiera formarse todo el Nuevo Testamento sacado de las obras escritas antes del siglo VII y prueban el estado que guardaba el texto en el tiempo en que fueron hechas. Luego, la declaración de fe nos dice: por esta razón, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe apelar a ellos. El pueblo de Dios tiene derecho a las Escrituras y también tiene interés en ellas. Es más, se le ha ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Un texto bíblico que apoya esta declaración es Juan 5:39, que nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego la declaración dice: pero como los idiomas originales de las Escrituras no son conocidos por todo el pueblo de Dios, estas deben traducirse al idioma vernáculo de toda nación a donde lleguen. Como bien lo expresa 1 Corintios capítulo 14, versículos de 6 al 9, que nos dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Finalmente, en esta sección se nos dice: esto tiene como finalidad que la palabra de Dios more abundantemente en todos, para que adoren a Dios de manera aceptable y para que tengan esperanza mediante la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras. Como se nos dicen en los siguientes versículos. En Colosenses 3:16 se nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y en Romanos capítulo 15, versículo 4, la palabra de Dios nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como conclusión, esta confesión nos enseña, primero, en qué idiomas fue escrita la Biblia originalmente, es decir, hebreo y griego. Segundo, que los manuscritos originales fueron divinamente inspirados. Tercero, que la autoridad máxima reside exclusivamente en estos textos originales. Cuarto, que Dios ha preservado este texto en un estado de pureza esencial. Y quinto, que este texto debe ser traducido al idioma común de cada pueblo para el aprovechamiento de todo creyente. Oremos al Señor. Señor, Dios y Rey, gracias porque tu palabra la has conservado pura en su esencia, para poderla tener en nuestro idioma natal. Qué bendición es poder leerla y estudiarla en el idioma que conocemos. Gracias por eso, Señor, por hacerla accesible a todos nosotros. Gracias porque usaste a hombres para escribirla por la inspiración de tu Espíritu Santo. Y gracias también por aquellos que usaste para copiarla y preservarla. También te damos gracias, Señor, porque mediante libros de internet podemos acceder a ella en sus idiomas originales y saber el significado de cada palabra y poder estudiarla aún con más diligencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén.